Bien, por solicitud de los estudiantes vamos a grabar lo que queda de la sesión de hoy. Hoy es 1 de septiembre del año 2020. Estamos con los estudiantes del primer semestre de Comercio Exterior y estamos trabajando el tema de hardware y software. Previamente en la clase trabajamos el tema de redes de computadores y de algunos mecanismos que se utilizan para el tema de transferencia de información. Bien, vamos a retomar un poco para que quede bien estructurada la clase. Primero, el hardware son todos los componentes físicos que se requieren para que un sistema funcione. Un sistema de cómputo normalmente. ¿Sí? Aunque podemos hacer referencia a hardware en otras esferas, pero estamos hablando hoy de sistemas, del hardware de los sistemas informáticos. Entonces, tu pantalla, tu mouse, el disco duro, los dispositivos de almacenamiento, todos están compuestos por partes físicas llamadas hardware. Por otro lado, todos aquellos programas, ¿sí?, que son algoritmos en algún lenguaje de programación para que el computador los entienda, se llaman software. Y ese software es el que le permite a ese hardware operar como opera. Y hay un software por excelencia que se llama, o muy importante, digamos, que se llama sistema operativo. El sistema operativo es el software encargado de administrar los componentes a nivel de hardware. Facilita mucho nuestra tarea porque nos quita la preocupación de cómo es que se guarda información en un disco duro o el físico, porque simplemente nosotros le damos el clic derecho y enviar a disco duro, o clic derecho enviar a nuestra memoria USB, y todo ese trabajo real, físico, que se debe hacer a nivel del hardware, lo controla el sistema operativo. ¿Sí? Por eso a mí me gusta la definición muy personal, que el sistema operativo es el software que administra el hardware. Es muy importante darle la importancia que tiene el sistema operativo, porque sin sistema operativo un computador no es más que un pisapapel. Un celular sin sistema operativo no sirve absolutamente para nada. Entonces, es el sistema operativo el que le da vida a ese componente. El sistema operativo es el que le permite a ese componente ejecutar los procesos. El sistema operativo es el que le permite a ese componente hacer lo que te ofrece quien te lo vendió. ¿Sí? Lo que te ofrece esa compañía que te vendió ese equipo. Sin el sistema operativo es imposible que un dispositivo haga la magia, entre comillas, que hace un dispositivo. ¿Sí? Para manejar el tema de Wi-Fi, el sistema operativo. Para manejar el almacenamiento, el sistema operativo. Para manejar las aplicaciones que le instalaste al celular o al computador, el sistema operativo. Es el que controla todo eso. ¿Sí? Y nos permite de manera muy intuitiva hacer uso de ese hardware y de todas las capacidades que ese equipo tiene, que ese equipo nos puede ofrecer. Muy bien, entonces yo les voy a decir algunos componentes y ustedes me van a decir si es hardware o si es software. Habilitan el micrófono durante la intervención, pero quiero que todos contesten, a ver quién es el que se equivoca. Entonces, vamos a empezar con una fácil. ¿El mouse, hardware o software? Hardware. Bien. ¿El teclado, hardware o software? Hardware. Hardware. La pantalla, hardware o software? Hardware. Hardware. Hardware.
Hardware. Las imágenes que estoy viendo en la pantalla de ustedes, ¿hardware o software? Software. Software. Los mensajes que me mandan a través del WhatsApp, ¿hardware o software? Software. Software. El WhatsApp, ¿hardware o software? Software. Este celular, ¿hardware o software? Hardware. Sistema operativo completo. Ojo que si digo el celular tiene una combinación. Ajá. Darwin, apaga el micrófono. Esto es una combinación de hardware y software. Bueno, pero ustedes no pueden saber porque no lo ven prendido. Pero si lo ven prendido, ustedes dicen, profe, eso tiene hardware y tiene software. Ojo. Es correcto si yo les digo la parte física de este celular. Ustedes me deben decir hardware o software. La parte física de este celular. Hardware. El sistema operativo Android que tiene este celular, hardware o software. Software. Esa rita es un software. La información que está viajando por las redes, hardware o software. Software. Las redes por las que viaja esa información, hardware o software. Las dos. ¿Cómo? Las redes por donde viaja la información, hardware o Las software. dos. Bien, ojo, muy bien. Las redes físicas por donde viaja la información son hardware. Pero el sistema como tal debe tener hardware y debe tener software. Muy bien. No se confundan. Un DVD con unas canciones, hardware o software. Las dos. Ambas. Correcto. La parte física es hardware. Y las canciones son Software. muy bien. Entonces, con eso ya yo creo que hay plena claridad en la diferencia que hay entre el hardware y el software. Entonces, para complementar la del software, no son solo los programas. Jorge, cierra el micrófono. No son solo los programas, sino los datos con los que trabajan esos programas. También son software. Se me había pasado incluir los datos. Entonces, el software son todos los algoritmos que fueron codificados en algún lenguaje de programación y los datos asociados que se requieren para trabajar con ese software, con esos programas. Todo eso es software. Uno de los software más importantes se llama sistema operativo y es el que permite administrar los componentes a nivel de hardware, ¿sí? Es el que permite que esos componentes se puedan utilizar y se pueda sacar provecho de ese hardware. Entonces, con eso entendemos ya el concepto de hardware y software. Vamos con las partes de los sistemas, aunque ya mencionamos algunos. Ya mencionamos los dispositivos de almacenamiento, son indispensables para poder hacer operaciones y también para que esas operaciones, los resultados de esas operaciones se puedan almacenar allí. Tendremos que hablar que los dispositivos de almacenamiento existen, unos dispositivos de almacenamiento temporal y unos dispositivos de almacenamiento permanente. Unos son utilizados para una cosa y otros tienen otras labores. Los dispositivos de almacenamiento temporal son utilizados para aquella memoria que debe ser muy rápida
y que es utilizada para que el computador pueda hacer los procesos. Y por otro lado tenemos una memoria permanente, ¿sí?, que es utilizada para que los resultados de esos procesos puedan almacenarse y consultarse posteriormente. No es que una sea mejor que la otra, simplemente son diferentes. Dentro del computador también existe un procesador indispensable. ¿Por qué? Porque es el que ejecuta los procesos, el que es capaz de resolver problemas aritméticos lógicos, o sea, suma, resta, multiplicaciones, y también resolver operaciones que se llaman booleanas, que se pueden resultar con sí o con no. ¿Sí? Por ejemplo, un y, un no, una negación, ¿sí? Todas esas compuertas lógicas se pueden resolver a través de procesos que ejecuta el procesador, así se llama, procesador. En la actualidad se llama microprocesador por la cantidad de transistores que internamente integran, ¿sí? ¿De dónde creen ustedes que salen los modelos con los cuales los seres humanos desarrollamos tecnología? ¿De dónde salen los modelos esos? O sea, ¿qué es lo que nosotros miramos y lo simulamos acá a nivel tecnológico? ¿Saben? ¿Alguien tiene alguna idea? No, profe. A ver, yo quiero vestirme bien. Quiero vestirme bien. ¿De dónde saco la moda o de dónde saco los gustos que tengo acerca del buen vestir, por ejemplo? ¿Cómo hago? ¿De dónde lo saco? De Tendencia, profe. Aleja, dice las tendencias, Darwin. Internet, profesor. De lo que ve por internet o de lo que ve pasando por ahí en cualquier tienda Ok. tu mente. Bien. Miren. ¿Y de dónde sacan los diseñadores esas tendencias o esas nuevas maneras de vestir? De su mente. De la imaginación. De su creatividad. A ver, Del software. Yo creería no, que nada se que ver basan con en lo De que los gustos. personas. bien, miren. Entonces, todos esos datos. A ver, cuando dicen Darwin, tienes que aprender a apagar el micrófono porque así no podemos. Las tendencias las sacan de la naturaleza. De la naturaleza. No como los alrededores, porque yo dije los alrededores. Vean. Que colección primavera-verano, Silvia Cherasi, colores tierra. ¿De dónde salieron esos colores tierra? Ella se los inventó. No, de la tierra. Que Los estilos animales. ojo, ¿por qué las tendencias en primavera son unas, en verano son otras, en otoño son otras y en invierno son otras? Porque el clima, por el Por clima. los cambios. Porque la ropa se va todos los días y influye mucho en eso. El tipo de clima, profesor. Porque la ropa responde a los cambios en la naturaleza. Porque nadie se va a vestir. Nosotros porque vivimos en eterna primavera o en eterno invierno, no sé,
Pero a mí me gustan las corbatas. Yo creo que ustedes se han dado cuenta. Pero el problema con la corbata es que requiere un clima frío. Entonces, solamente cuando hay una posibilidad de estar en aire acondicionado o algo, me la coloco. Eso quiere decir que el vestir responde también, como todo lo demás, a la naturaleza. Los demás nos copiamos de lo que Silvia Cherasi y los demás diseñadores hacen. Christian Dior, y Arturo Calle, por mencionar a uno bueno colombiano, pero internacionalmente hay muchísimos. Ustedes me imagino que sabrán más que yo de eso, pero los demás nos copiamos de lo que ellos marcan como tendencia, pero de donde ellos sacan sus ideas es de lo que conocen. Y por eso es importante para el diseñador viajar, estar en nuevos lugares, conocer otras culturas, porque aquí hay unas tendencias también que se marcan según ciertas etnias. Un ejemplo, hay un vestido que es largo, que es suelto y es una tendencia guayú. Hay unos vestidos con unos colores característicos que son el amarillo, el verde y el rojo, que son tendencias más afro. Y también por esto de las influencias multiculturales y la pluriculturalidad colombiana, puede utilizar personas de diferentes, con diferentes orígenes ancestrales. Y la vestimenta indígena también es utilizada por otras personas y también marcan o son utilizadas por aquellos diseñadores que le encuentran el gusto a esa mezcla cultural. De la misma manera que yo no pinto un cuadro, sino que compro un cuadro, así mismo pasa con la vestimenta. Yo no mando a hacer mi ropa porque no soy diseñador. Hay gente que sí le gusta, hay gente que dice, no, yo quiero una camisa así, con estos colores, con este cuello, con este no sé qué, y la manda a hacer. ¿Sí? Es porque tiene sus habilidades en diseño. Pero de ahí para adelante todos los demás nos copiamos de una tendencia. Ahora, hay gente que es capaz de mantener una tendencia por mucho tiempo e inclusive hay gente que es capaz de imponer una moda. Hay gente que tiene ciertas posibilidades por su visibilidad, porque es famoso, por lo que sea. Entonces se pone una gorra de determinada manera y todo el mundo dice, yo quiero una gorra para ponérmela así. Y marca tendencia, porque eso también se puede. ¿Sí? Eso no es solo en la moda. También uno mira a un docente que hace bien su labor, que la lleva bien con los estudiantes, uno dice, yo quiero ser como ese docente, y marcó tendencia. Eso pasa. Yo quiero que mi empresa preste los servicios como lo presta tal empresa, porque lo hace bien. Eso también es marcar tendencia. Pero bueno, volviendo acá, todos esos modelos que nosotros seguimos o que nosotros intentamos recrear tecnológicamente son basados en la naturaleza. El computador no es la excepción. El computador lo que intenta hacer es lo mismo que nosotros hacemos a nivel de pensamiento y de procesamiento de datos, pero de manera automática. Entonces, ¿de dónde salió el modelo para recrearlo en un computador? O sea, para simular eso en el computador de nuestro cerebro. Por eso el entendimiento de cómo funciona nuestro cerebro nos ha permitido avanzar muchísimo en temas de tecnología.
Hoy en día entendemos cómo trabaja y cómo almacena información nuestro cerebro y vemos que es a través de una sinapsis de las neuronas. Entonces se interconectan de alguna manera y eso representa información. Por eso tenemos que cuidar nuestro cerebro. El conocer eso permitió construir, de manera simulada redes neuronales. Y las redes neuronales son una de las potencialidades que se están teniendo en temas de tecnología, ¿sí? Y es recreando el cerebro humano al nivel del conocimiento que se tiene de él, aunque aún hay cosas por descubrir. El computador intenta hacer lo que nosotros hacemos con nuestro pensamiento. Daniel, te voy a hacer una pregunta supremamente compleja. Espero que la resuelvas pronto. Eso a modo de ejemplo, porque vamos a mostrar cómo nuestro cerebro hace el proceso idéntico que el computador. Daniel, ¿estás ahí? Sí, señor. Daniel, ¿cuánto es 4 más 2? 6. Ok. Bien. Daniel, ¿qué hizo? Con los operadores que yo le di y con la operación que le di. Una suma. ¿Cómo? Hizo una suma. Listo. Daniel. Vamos con esta. Daniel, ¿cuánto es 4 operador 2? 6 también. ¿De dónde sacaste ese 6? ¿Qué? ¿Si tú estás de acuerdo con eso? No, señor. ¿Por qué? ¿De qué clase de operador se está hablando? Listo. Casey, ese operador es la resta. Entonces, 4 operador resta 2, ¿cuánto da? 2. 2. Correcto. Ojo, Darwin, perdón, Daniel, si no te digo qué operación es, no puedes hacerlo. Bien. Los operadores, más, menos, deben estar precargados en alguna parte de tu cerebro. O sea, debes saber qué operación, cómo se resuelve una operación para poder darme la respuesta. Con el más y con el menos no hubo problema, pero con operador había problema porque ¿qué operador era? Y si yo te digo, era el operador lambda, tú me dices, profe, ¿y la operación lambda qué es? Y no, yo tampoco sé porque me la acabo de inventar. Entonces nadie lo va a poder resolver. Tiene alguien que decirme cómo se hace la operación. ¿Por qué con la suma y con la resta no? Porque ya estaba precargada en tu software. En este caso, tu hardware es el cerebro físicamente. La información que está cargada allí es software. Ojo que con cualquiera que se te dañe te van a decir loco. Si tu cerebro empieza a fallar físicamente, te van a decir que estás loco. Pero también si se te olvida lo que está ahí, también te van a decir que estás loco. O sea que no hay salvación. Por eso hay que cuidar el cerebro, tanto físicamente como a nivel de la información que está allí. Y créanme lo que les voy a decir. Nuestro cerebro cada vez lo usamos menos. Y no los estoy insultando, ni me estoy insultando yo mismo. Estoy diciéndoles la verdad. Nuestro cerebro cada vez lo utilizamos menos. Porque la capacidad de cómputo, de almacenamiento y la rapidez en las operaciones nos lleva años luz el computador. Entonces, en vez de hacerlas, se las dejamos al computador para que las haga. Y no les estoy diciendo que eso está mal. Les estoy diciendo que nuestro cerebro lo estamos subutilizando. Nosotros ya no nos grabamos los números de teléfono como lo hacían como lo hacíamos antes, ¿ok?
porque yo viví esa época antes de los celulares, donde los números de teléfono uno se los grababa. Esto era fácil porque una chica le daba uno el teléfono y uno no se lo olvidaba, pero una chica me da el teléfono y se me olvida porque es que ya uno no graba eso. Ya uno no graba esa información. Entonces, ojo con eso. Nuestro cerebro debemos ponerlo a trabajar. ¿Por qué existen gimnasios hoy en día, jóvenes? Y verán que tengo razón. ¿Por qué existen gimnasios? Porque pues ahí nosotros ejercitamos la mente también. Cuando uno hace ejercicio se pone para la mente. ¿Cómo? Para ejercitar el cuerpo y la mente. Para la mente existen los libros, pero para el cuerpo sí te acepto el gimnasio. Pero ¿por qué? ¿Por qué nos tocó inventarnos gimnasios? ¿Qué pasó? Profesor, Para por estar mejor muchos con motivos. tus actividades. Porque había un Empezando por el de la problema. salud, el de la autoestima Por la como tal. necesidad de las personas. Por las necesidades, por el autoestima, dijeron los compañeros Jorge y el compañero Diego. Michelle dice, ¿por qué? Bien, te pregunto. Bien. Hay un Bueno, problema. mi abuelo paterno era agricultor. Pregunto, ¿mi abuelo iba al gimnasio? No. Indirectamente sí. El gimnasio de mi abuelo era su trabajo, ¿sí o no? Sí. Antes se tiraban unas caminadas que impresionantes. No por gusto, no porque no había otra opción. Y en la zona rural, ustedes saben que es así. Montar a caballo no es que sea de las actividades más, ¿cómo se dice? Suaves para el cuerpo humano. Montar a caballo no es agradable después de varios minutos, porque ya empiezas a sentirte maltratado por esa subidera y bajadera. Ese tipo de actividades que hacían nuestros abuelos los mantenían en forma. Pero no había sobrepeso ni nada de eso. Pero ustedes se imaginan una actividad de docente donde el mayor ejercicio físico es alzar el marcador para escribir en el tablero. Si uno no acompaña eso de algunas actividades físicas, pues va a tener problemas de salud. Entonces nos tocó inventarnos los gimnasios para que la gente vaya a hacer lo que no hace porque ya no le toca. Pero antes a todo el mundo, y hablamos de la prehistoria, a la gente le tocaba salir a buscar a cazar. Yo me imagino que las carreras eran bravas para poder coger una liebre o para poder atrapar un venado. ¿Sí? Y ni hablar de cuando no existían las armas como tal. Entonces, fíjense, nuestro cuerpo venía de una evolución donde había mucho trabajo físico. Y resulta que hoy en día, por temas de tecnología, no hacemos uso del cuerpo como tal para esas actividades. ¿Sí? Para esas actividades que antes eran naturales, eran comunes. Entonces ahora nos toca ir a hacer algún deporte, salir a trotar, ¿sí? Montar bicicleta, ir al gimnasio, por mera salud, caminar, por mera salud. Cada vez nos esforzamos más por tener un
un mejor vehículo para no caminar. Nos esforzamos más por tener una buena moto para no caminar. Y paradójicamente, pues nos toca ir al gimnasio a compensar lo que no caminamos. Pero es una realidad. Ahora, no estoy en contra del vehículo ni de la moto. Estamos viviendo una nueva realidad. Yo no podría decir, me voy a pie hasta la universidad, porque voy a llegar todo sudado con una clase. Pero no tiene razón de ser. Toca buscar el espacio para hacer deporte dentro del día. Eso es una realidad. Nuestro cerebro no está ajeno a esa nueva realidad. Las tecnologías nos han hecho que nuestro cerebro trabaje menos. Porque al tener herramientas que hacen la tarea, nosotros simplemente dejamos de hacerlo. Entonces ya no nos grabamos un número ni a palo. ¿Por qué? Porque no tenemos un celular donde se graban las cosas. No, yo solo me sé los números que me sabía antes y ya. Es así, ¿no? O sea, al tener herramientas que nos hagan la tarea, dejamos de hacerlo. Cuando se inventaron las calculadoras, los profesores estaban en contra de las calculadoras. ¿Sabían? A mí me tocaba hacer exámenes donde uno hacía las operaciones a pedal. A los profesores no les gustaban. Uno dice, no, la calculadora hay que usarla. Pero que tú no sepas cuánto es 4×2, sí, la cosa está complicada. Que tú tengas que usar la calculadora para hacer 8×8, pues sí, es la justa medida, ¿no? Pero si ya tú necesitas hacer la operación de 18.000 por 24, pues tú dices, hombre, la calculadora, para no equivocarme. Entonces, ¿qué necesitamos hacer hoy en día? Hoy en día hay ejercicios para mantener activo nuestro cerebro y hay que hacerlos. Ejercicios de atención, donde te ponen varios, uno de los ejercicios es, te ponen 5 o 6 figuras y te dicen, grabes esa figura. Tú estás viendo las 6 figuras y te dices, claro, ya me las sé. Una casa, un perro, un gato, un ala, una silla y una mesa. Ahí están las figuras. Te quitan la figura, recuérdela. Entonces te empieza a decir que un gato, avión, un perro, era una ballena, o era... Y así. Es real. Hagan el ejercicio y verán. Esos ejercicios te ayudan a utilizar esa parte del cerebro que no estamos utilizando. ¿Sí? Hay que hacer esos ejercicios. De la misma manera que hacemos ejercicios a nivel físico, tenemos que hacer ejercicio a nivel mental. La lectura y todo eso te permite mantener el cerebro trabajando. La lectura, a diferencia del video, te ayuda mucho porque no te da impulso, estímulo visual que te elimine la creatividad. Un ejemplo, Sara Vanessa, Ashley y Daniel, por ejemplo, están leyendo 100 años de soledad y dice, bajo un clima agradable, sentado en su mecedora, Aureliano Buendía escribía sus mejores versos. Ojo, le pregunto a Sara, Sara, ¿qué es un buen día para ti? No, para mí un buen día es que haya buen sol y una piscina. Entonces, la misma frase en la lectura de 100 años de soledad, Sara se la imaginó al señor ahí al lado de una piscina en un día soleado. Resulta que a Daniel le gusta la lluvia y el día más fresquito. Entonces, cuando dicen un buen día, Daniel se imaginó el día fresquito y un poquito así como nublado. Y a Darwin, que le gusta la cerveza, se imaginó Aureliano con una cerveza al lado bien fría, ¿sí? Y como le gusta... Yo la odio. Como le gusta michelada, le puso ahí unas torrejas de naranja y de limón. Y sal. Ojo, la misma lectura le dio a cada uno o hizo que cada uno desarrollara la imagen mentalmente de la manera que él ve un buen día.
Eso te lo cercena totalmente el video. Porque en el video simplemente vas a ver lo que el director de la escena interpretó como el buen día. O sea, que si la escena la hizo Darwin, la va a pintar con la cerveza, la va a poner con la cerveza. Si la escena la hizo Sara Vanessa, la va a poner con la piscina. Y si la escena la hizo Daniel, la va a poner con el día lluvioso. Ojo. Por eso el libro te permite una mayor ejercitación de la creatividad. Por eso para mí el libro nunca va a pasar de moda. También por un tema de ayuda con la vista. Leer en el computador te cansa mucho más que leer un libro. Y yo todavía pienso de manera romántica que el contacto con el libro también permite desarrollar algunas sensaciones que no da la pantalla. Bueno, entonces, Daniel, ¿cuál fue la operación que te dije que hicieras hace como media hora? ¿La primera o la que respondí? La primera. 4 más 2. Ok. Casey, ¿cuál fue la operación que te dije a ti? Cuando ya la depuré. 4 operador resta 2. Listo. Entonces, a Daniel le puse una suma, a Casey le puse una resta. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué parte de la memoria de este par de jovencitos está almacenada esa información? ¿Es información temporal? ¿Es información permanente? Creo yo que temporal. Ok. Pero ellos se acuerdan todavía y eso fue hace media hora. Ah, sí, pero algún día les va a olvidar. Temporal a largo plazo. Maleja, ¿qué dijo Maleja? Temporal a largo plazo. Eso es como decir blanco pero negro. Ajá, sí, profe, se entendió. Vivian, ¿qué piensas tú? ¿Esa información es temporal o es permanente? Vivian se nos fue. No, profe, aquí estoy. ¿Dónde andaba? Está comiendo. Te estoy viendo, ¿viste? No les voy a decir cómo, pero los puedo ver. ¿No me creen? ¿Qué si se están riendo? Yo creo, Profe, Sara Yo Vanessa no creo. estoy haciendo, Sara ¿qué Vanessa estoy tiene una haciendo cara yo? asustada. Me estoy cepillando, ¿qué profe. tengo puesto yo? Era el profe. Daniel se cambió el color del cabello. Un panty, Erwin, un panty. Diego está conectado desde el celular, lo mueve mucho. Ahora sí me creen que los estoy viendo. Bueno, Yo no Diga creo. el color de ropa que alguien tiene. ¿qué dice Jorge? ¿Qué es verdad o qué es mentira? Es mentira. Yo a veces pienso que de pronto Es mentira, sí. puro cuento suyo. Ajá. Es mentira, Es mentira, por es la mentira, hora estoy y todo eso. 100% seguro. Valeria no se ha maquillado. Yo estoy 100% seguro. ¿Y qué más? Bien, bien. Si le hice el color de la ropa, ahí sí le creo. Les baja la incógnita mejor. Bien, jóvenes, entonces, ¿dónde está almacenada esa información? Está almacenada de manera temporal. Les voy a explicar por qué. Porque la información permanente para nosotros es, por ejemplo, nuestro nombre. Es, por ejemplo, nuestro número de cédula. Es, por ejemplo, la dirección donde vivimos. Es, por ejemplo, la ruta que seguimos para llegar a la tienda y para volver. Es la ruta que seguimos para ir al trabajo y volver.
¿sí? Es la información que nos grabamos para que no se olvide jamás. Esa es la información permanente. ¿De qué depende, Valeria, Aleja, Darwin, que la información sea permanente o no? Depende de cuán importante la consideramos nosotros y de cuánto nos dolió o de cuánto nos gustó. Miren, ¿qué es difícil de olvidar? Una impresión agradable o negativa. ¿Qué es Yo pienso difícil que de, las dos. ¿qué es difícil de olvidar? Las dos. ¿Qué es difícil de olvidar? La muerte de un ser querido. ¿Qué es difícil de olvidar? Un buen día. ¿Qué es difícil de olvidar? El día del grado. El día del cumpleaños que nos celebraron. El día de la fiesta sorpresa. El día de un buen detalle. El día que me regalaron algo muy chévere. ¿Quién determina qué es importante y qué no? Bueno, nuestro cerebro. Por eso es importante dormir durante la noche, aunque yo no duermo mucho. Mi esposa me regaña por eso. Durante la noche, o digamos, es correcto decir durante el sueño, existen unas etapas en las que nuestro cerebro empieza a sacar la basura. ¿Qué es la basura? Por ejemplo, que almorcé hoy, que desayuné. ¿Cuántos carros pasaron mientras estaba en la acera? ¿Cuántas veces sonó un celular antes de contestarlo? ¿Cuánto ¿cuánto pagué por X o determinadas cosas? ¿Cuánto me dieron de vuelta en la tienda cuando fui a comprar algo? Ese tipo de cosas no se almacenan de manera permanente. Ese tipo de cosas son información que requiero para la operación. Requiero saber cuánto me entregaron para compararlo con lo que entregué y decir me entregaron completo o no, pero ahí no me interesa más. El color del Carpati en el que me transporté no me interesa. Lo vi, cuando lo vi, no me interesa. De hecho, uno, después que se monta ya no sabe ni de qué color era. Ojo, todo eso es información que se requiere en un momento. No es que sea basura desde que la adquirí. No, se vuelve basura porque ya no la necesito. Son dos cosas diferentes. Hay que aprender a olvidar para poder ser feliz. Vean, si uno, hay gente que dice, no, es que hoy me levanté con el pie izquierdo, oye, pero son las 10 de la noche, por Dios. Sí, hoy me fue mal todo el día. Claro, porque si lo primero que te pasó fue que se te derramó el café en la camisa y te tocó cambiarte, y te dice, no, hoy amanecí me levanté con el pie izquierdo, y todo el día va a estar diciendo, mira que me tocó cambiarme la camisa, mira que no. Antes uno dice, no, menos mal que me quité esa camisa fea, me puse esta más bonita. Ya, y sigue. Ese tipo de tareas nos toca a nosotros. Darle realmente importancia a lo que es importante y lo demás dejarlo pasar. De esa manera, nuestro cerebro de manera autónoma durante el sueño va a eliminar eso que es basura y va a dejar solo lo importante. Por eso es mejor, cuando estoy así muy embotado de información y que como que no estoy estudiando y no se me graba nada, es mejor dormir y empezar a estudiar después de descansar. Porque es en ese momento que el cerebro está esperando nueva información y no está buscando cómo salir de esa información que quiere sacar y no ha podido. Hubo un estudio con soldados norteamericanos donde la idea era que no durmieran. Al quinto día se estaban enloqueciendo, les tocó parar el ejercicio. Ya no sabían qué era realidad y qué era ficción y qué era imaginación.
Claro, el cerebro estaba recibiendo una cantidad de impulso y no había tenido tiempo, no había tenido válvula de escape para dejar salir lo que no servía. Y al parecer eso dejó secuelas en los que estaban haciendo el ejercicio, en los conejillos de India. Estaban intentando hacer, no sé, el soldado universal, el que no durmiera, y a punta de medicamentos los tenían despiertos. Estaban enloquecidos. Entonces nuestro cerebro requiere esa válvula de escape. Entonces, nuestro cerebro simula lo que hace el computador. Primero, que para hacer la operación necesita cuáles son los datos. Necesita conocer cuál es la operación y necesita conocer cómo se resuelve la operación. Así es el computador. Cuando yo le digo al computador, haga esta operación, le tengo que decir cómo se resuelve la operación. Lo que pasa es que esa operación ya está precargada en el sistema operativo, ya él sabe cómo se hace una suma. O en el software que yo le dé, en la calculadora, ya él sabe cómo se hace la suma. Entonces me dice, ¿cuáles son las operaciones y cuáles son los operandos? O cuál es la operación y los operandos. Y él hace la operación y me da un resultado. Así somos nosotros. Necesitamos tener precargado en nuestro software cómo se resuelve la operación. Y necesitamos recibir, ¿sí?, por algún mecanismo de entrada. En este caso yo utilicé los oídos de los compañeros y les dije cuáles eran las operaciones. Y les dije cuál era el operador. Y ellos resolvieron. En su memoria temporal está cargado cuál fue la operación. De hecho, en su memoria temporal está cargado cuál fue el resultado. El uno me va a decir 6 y el otro me va a decir 2 porque le puse 2 operaciones diferentes. Y la importancia del resultado se la damos siempre y cuando lo enlacemos con algo trascendental. Un ejemplo. Si dejamos hasta ahí y yo le digo a Casey y a mi amigo, ¿dónde cogió? Ramírez, le digo, nos encontramos por allá dentro de 10 años y está Casey liderando allá un proceso en una empresa, trabajando con el compañero, y les digo, con el compañero Ramírez, digo, Casey y Ramírez, vengan acá. ¿Cuál fue la operación que les puse a hacer el 1 de septiembre del año 2020 a las 12:21? Ni siquiera lo voy a recordar. Me van a mirar y me van a decir, ¿está loco o qué? Porque nos vamos a acordar de eso, ¿cierto? Pero ojo, si yo les digo, aunque es probable que por allá se acuerden, pero ojo, eso no es información trascendental para ellos. Es muy probable que esta noche esa información se vaya perdiendo y que en las noches siguientes, porque a ver, información que hoy puede ser importante por una semana, por 2 semanas, y ya después eso empieza a no valer. Así somos nosotros y así somos en el amor también. Así que no se sorprendan de eso. ¿Sí? No, que me corto la pena, que eso es mientras olvida. Después no pasó nada. Eso es para que no sean tan fatalistas con el tema del amor. Entonces, mientras ellos se van olvidando de eso, porque lo van considerando poco importante, yo les voy a demostrar que sí se van a acordar. Porque lo vamos a volver de temporal a algo trascendental. Y les voy a decir, Casey, ese número que tú tienes allí, ese 2, va a ser el número que vas a necesitar dentro de 20 años para resolver una ecuación que te va a volver multimillonaria. Y si te acuerdas de ese 2, de aquí a 20 años, vas a poder ser multimillonario más allá de lo que quisieras. Ya les aseguro que a Casey eso no se le va a olvidar nunca. Y a Ramírez tampoco, porque les volví ese número insignificante en algo importantísimo. Entonces Casey dice, no, ya Casey está haciendo cuenta con esa plata. Ya está diciendo, dentro de 20 años voy a ser multimillonario. Y tengo que grabarme ese 2, y si me grabo ese 2 ya.
Si no vas a dejar de estudiar, O sea, eso es mentira. Entonces, miren, cuando algo se vuelve importante, automáticamente nosotros, ayudados por nuestro cerebro, lo pasa a memoria permanente. En el computador, memoria temporal es la memoria RAM con la que trabaja el procesador para hacer las operaciones, y almacenamiento permanente es el disco duro. En nuestro cuerpo es el mismo cerebro, pero una parte almacena los temporales y otra parte almacena a largo plazo. Entonces, ¿qué dice pasa ese 2 de almacenamiento temporal a largo plazo? Porque dice este 2 va a ser la clave para resolver un problema grandísimo a la vuelta de 20 años. Necesito grabarlo. Entonces, cuando quieres grabarte algo, le tienes que dar importancia a eso para grabarte. Si no, no te lo grabas simplemente. Y el cerebro te ayuda con lo importante y con lo no importante. Claro, Maleja, cuéntame. Y no hay importancia temporal. Cuando una información es importante solo para un proceso, esa importancia termina cuando se ejecuta el proceso. En este caso es el 2 más 4 o el 4 más 2, como le dije a Ramírez. En ese caso, el 4 y el 2 son importantes hasta que él hace la operación. Cuando él ya sabe que es 6, puede que esa operación ya no sea tan importante. Entonces, ojo, la importancia del dato es relativa en el tiempo. Y lo que hoy es muy importante, mañana no lo es. Aleja, te lo pongo así. Antes, ahora uno conserva el número, porque el número ahora ya determinó la corte que el número del celular es de uno, no es de la empresa. Pero antes, uno no tenía esa opción. Entonces, uno cambiaba de operador, obviamente cambiaba de número. Ese número de teléfono que yo tenía antes, ya no me lo sé, pero sí me sé el nuevo. Y es mejor que olvide el otro, porque si no seguiría dando el viejo. Entonces, la importancia de ese número era durante un tiempo. Ya después no lo es. Entonces, por ejemplo, como esa importancia es relativa, nuestro cerebro entiende eso. Y entiende que ya ese número pasó a ser basura, porque ya no lo necesita. Y qué bueno que sea así. Vean, los autistas, que son personas que en muchos casos se consideran superdotadas porque no olvidan nada, eso se les vuelve un problema. Es su don y es su martirio, porque no pueden olvidar nada. Entonces el autista sabe dónde estuvo, qué día, qué hora, qué comió, con quién, qué habló, qué le dijeron, qué escuchó, todo. Los colores que vio, los colores que no, todo. Porque para él, esta visión de temporalidad no existe. Yo estoy viendo el color de esa pared, pero prácticamente para mí es invisible. Ni que aquí tengo el estuche de la gafas, aquí tengo el celular, eso para mí no es importante. Sí es importante que estoy viendo a Darwin, que estoy viendo a Michelle, que estoy viendo la foto de Diego, que estoy viendo la foto de Casey, que estoy viendo... Sí, eso para mí sí es importante porque estoy hablando con ustedes. Pero lo demás, el icono de cerrar, el icono de abrir, el icono de inicio, la hora no son importantes para mí. Para el autista no, el autista todos los impulsos visuales que recibe y auditivos los guarda. De la misma manera que guarda las cosas malas y no las puede olvidar. ¿Saben cuál es la ventaja de ser niño? Que los niños las cosas malas las olvidan rápidamente. Los adultos no hacemos eso. A uno le ponen una multa en el carro o en la moto hoy y eso lo vas a recordar todo el año y vas a decir, yo perdí esos 600 ahí, yo por qué salí sin ese soda, yo por qué no. No olvidamos. Como si eso fuera a solucionar la cosa. Entonces hay que soltar, yo digo soltar el balde.
Yo a veces a los míos yo les digo así, cuando, no, que tengo un problema y tal, no, que mira que una cuota del banco, mi hermano o cualquier, una cuota ahí, y ya la pagaste, sí, ya la pagaste, ya se preocupó por eso. No, pero que sí, que me tocó. Oye, ya solucionada, suelta eso. Entonces, eso es decisión. Voy a soltar las cosas negativas, lo puedo hacer. Fácil. No es fácil decir, no, se me murió un familiar. No, yo voy a soltar eso. No, obviamente eso no para todo aplica. Pero cosas que costaron dinero, bueno, sí, dolió, pero a eso no se le da mente. Eso el computador no lo sabe hacer. Al computador yo le tengo que decir qué es importante y qué no es. Porque si para mí era importante un archivo que estoy resolviendo un parcial y lo estoy resolviendo en la memoria RAM, porque ahí es donde se resuelve cuando uno está trabajando con el documento, está cargado en la memoria temporal. Si yo no lo paso al disco duro o a un dispositivo de almacenamiento, o lo mando por correo, o lo mando a donde lo voy a guardar, eso se va a perder. Si se va la energía y yo estoy a mitad de camino, se va a perder. Que con el autoguardado el mismo Excel o Word va mandando al disco duro de información, sí. Te salva una parte. Pero debes ir tú almacenando lo que consideras importante. Con el cerebro es más automatizada la cosa, según el grado de importancia que le diste, así mismo él lo almacena o lo va a borrar. ¿Sí? Es importante entender que el computador funciona como funciona nuestro cerebro. Tenemos una capacidad de procesamiento, tenemos una capacidad de almacenamiento temporal, una capacidad de almacenamiento permanente, y así es que trabaja el computador. Tenemos unos mecanismos que nos permiten introducir información y también tenemos unos mecanismos que nos permiten exportar esa información. ¿Sí? Escucho información, está entrando una información, la comunico, está saliendo una información, así trabaja el computador. Tal cual. Entonces, ¿de dónde salen los inventos? Los inventos son modelados de la naturaleza porque no puede ser diferente. Yo no puedo inventarme algo que no sé cómo va a funcionar y que no tengo identificado cómo lo voy a poner a funcionar. Y no es que yo viajé a Marte o viajé al espacio exterior y allá me di cuenta cómo era y vine y lo hice aquí. Es con la misma naturaleza. Que esos descubrimientos que están haciendo en otros planetas y las posibilidades y todo eso nos van a permitir ejecutar mejores cosas, hacer mejores cosas acá también. Pero eso también hace parte de la naturaleza, sino que está en un lugar menos alcanzable, pues. Pero hace parte de la naturaleza. Entonces, todos los inventos son simulaciones de la naturaleza. La aviación, por ejemplo, el resultado de decir, bueno, estos pájaros, ¿cómo es que hacen para...? ¿Sí? ¿No ven que los aviones tienen alas? Los pájaros también. Que los aviones no la baten, no, porque ya entendieron que no era batiéndolo, sino con una turbina. Bueno. Pero la turbina también es una simulación de la realidad. ¿Sí? Del movimiento que hacen los colibríes, por ejemplo. Entonces, es así. Las armas de fuego también son una simulación de la naturaleza, de las explosiones que se dan de manera natural, como las volcánicas, por ejemplo. Que si uno esto explota y sale un proyectil, es una simulación de la naturaleza. Que la mayoría son para la maldad, sí, también es una realidad. Pero a la hora del té, por más que sean construidas para la maldad, después alguien las utiliza para lo bueno. Como la red de internet, que era una red militar de espionaje, y se convirtió en una red más que todo académica al principio, ya después empezamos a utilizarla para otras cosas. O sea que realmente el internet volvió prácticamente que a sus inicios académicos, con este uso que le estamos dando en la actualidad. Ok, mis queridos jóvenes, por ahí en media hora les voy a... No, media hora no.
Ahora en las horas de la tarde les pongo el taller para que lo resuelvan durante la semana. Va a ser lo que les dije, un tema de comparación de diferentes sistemas operativos, que es un tema que ustedes pueden. Agradezco a todos su participación. Espero que haya habido claridad en las temáticas abordadas, que tengan claridad, por ejemplo, de qué es hardware, qué es software, cómo se miden la transferencia de datos a través de redes, a través de dispositivos de almacenamiento, que entiendan un poco cómo trabaja el computador, que entiendan qué es memoria temporal, qué es memoria, que hayan entendido qué es memoria temporal, qué es memoria permanente, las diferencias que existen, y algo clave, la velocidad de la memoria temporal es mucho más alta que la de la memoria permanente. Uno para grabarse algo necesita más tiempo. En cambio, para usarlo de manera temporal, no. Para grabártelo necesitas repetirlo, repetir. Por ejemplo, te dan una canción, tú dices, grábate esta canción, pues tú la escuchas una y otra vez, y la vas grabando. Utilizarla de manera temporal, no necesitas, sino que te la diga una sola vez. Entonces, entender esa diferenciación y tener claro que todo sale de un modelo de la naturaleza. Mirar la naturaleza e intentar replicar eso que hace la naturaleza. Obviamente, cuando se construyeron los computadores, se sabía que iban a superar lo que hacía la mente humana en el tema de procesamiento de datos, no en el tema de desarrollo artístico, ni de sentimientos, en eso no. Pero en el tema de procesar información, obviamente, el computador nos cambia. Bien, jóvenes, fue un placer haber trabajado con ustedes el día de hoy. Espero que pasen una feliz semana. Si no, Muchas gracias, profe. okay. Bye. Bueno, se Chao, cuidan, por profe. favor. Chao, chao. Bueno, Pasen bien. profe. Gracias. Hasta luego. Chao, Chao, Teli. Chao, Ashley. Chao, Natalia.